Jonás, capítulo 1, desde el versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve, ¿a dónde? A Nínive, subraye si puede, Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para ir a Nínive y pregonar la palabra. No, ese es el versículo 2, perdón. ¿Para qué se levantó? Perdón, me equivoqué. Bueno, perdónenme, me crucifican. Sé lo que estoy leyendo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. ¿A dónde? A Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, mire el costo, tuvo que pagar, lo cual no hicieron ninguno de los otros tripulantes que habían en la nave, pero él sí. Y vamos a ir desarrollando una palabra en esta mañana. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, donde lejos de la presencia de Jehová. Hasta allí la lectura. Usted conoce este libro de la Biblia, es uno de los profetas menores, tiene solamente 4 capítulos, léalo en su casa. Pero quiero hablar en algo lo cual es muy especial para el hombre. Y esta palabra tiene como título: ¿hasta cuándo vas a pelear contra Dios? ¿Hasta cuándo vas a pelear contra Dios, iglesia? Mire, hablando un poquito del contexto, Jonás es un hombre muy especial, porque recién hablábamos del significado de los nombres que ponemos los padres a nuestros hijos. Y Jonás en el hebreo es Yoná, con Y, Yoná. ¿Y sabe qué significa Yoná? Paloma. ¿Qué hace una paloma? ¿Qué hace? Vuela, ¿sí? Va de rama en rama, de lugar en lugar. Y el significado de este nombre es muy propio en nuestras vidas. Nosotros también muchas veces somos personas que vuelan huyendo de un lugar a otro. ¿Y por qué huyendo? Acá la palabra de Dios dice que Jonás tenía un llamado específico de Dios, ¿sí o no? Dios le había sido bien claro dónde tenía que ir y lo que tenía que hacer. ¿Y este Jonás qué hizo? Huyó, se fue a otro lugar. Y mire, en esto de huir, muchas personas saben dónde les corresponde estar, saben qué hacer, pero sin embargo prefieren huir evitando la responsabilidad. Porque Jonás tenía una responsabilidad, era hacer la voluntad de Dios. Él no tenía que ir a Nínive porque se le antojaba, porque él quería, o por caprichoso. Dios lo había mandado. Entonces, él, dando lugar a su nombre, prefiere huir para evitar la responsabilidad que Dios le había encomendado. Y este es un tema, iglesia, porque si usted lee la palabra, Jonás fue uno de los 12 profetas menores que Dios llamó de la misma manera como a los otros, con un llamado específico, con un ministerio impartido por Dios y con una misión que debía cumplir. Porque él debía ir a Nínive
para proclamar, y cuando habla la palabra de proclamar, habla de advertirles a los habitantes de Nínive que si no se arrepentían, Dios iba a destruir esa ciudad. Y dice la palabra que Nínive, no solamente geográficamente, sino que comercialmente, era una ciudad muy próspera. Era un lugar de mucho anclaje, de embarcación, de puertos. Había mucho movimiento comercial, pero también era una ciudad llena de maldad. Y como Dios ama y Dios tiene misericordia, allí lo había enviado a Jonás a predicar la palabra. Y sin embargo, Jonás huyó de la responsabilidad que Dios le había dado. Tuvo el mismo llamado que los otros profetas, pero sin embargo rechazó, abortó de forma necia lo que Dios quería para su vida. Y lo que Dios quería era manifestar su voluntad en él. Y quiero hoy, mire, entrar en un tema, iglesia. Porque, a ver, ¿cuántos oran de los que estamos aquí? ¿Oramos? Para que Dios, ¿qué? Haga su voluntad. ¿Sí? Pero quiero hoy hablarte de un temita que tenemos aquí con el tema de, valga la redundancia, la voluntad de Dios. Muchas personas oran y aún ayunan, que está bien o no, pero muchas personas oran y ayunan, pero no para que la voluntad de Dios se manifieste, sino para que Dios apruebe lo que ellos quieren. Y ya no es orar para que la voluntad de Dios se cumpla. Es orar para que Dios me permita o me avale lo que yo quiero. Y eso no es orar bajo la voluntad de Dios. Eso no es cumplir el propósito de lo que Dios quiere. Y vamos a ver en la palabra, porque hay un versículo que habla que aún esta gente actúa de manera caprichosa. Porque yo quiero esto y te pido que me des esto. Y mire, el orar por la bendición o la voluntad de Dios en nuestras vidas es lo correcto. Porque la bendición está en la voluntad de Dios. Pero hay algo. Todo lo que yo deseo y todo lo que anhelo en mi vida, sueños, proyectos, debo pasarlo por un filtro que se llama voluntad de Dios. Yo tengo que presentarlo delante de Dios para ver si eso que quiero es verdaderamente lo que Dios tiene para mi vida. Yo no puedo pedirle a Dios que Él avale, que Él respalde o que Él permita lo que yo quiero. Y me estoy adelantando un poquito en la palabra, pero muchas veces actuamos así. Hasta aún me meto en tiempos de oración y de ayuno, pero como queriendo decirle a Dios, esto es lo que quiero que se cumpla. Y el Padre nuestro que dice, hágase tu voluntad, no la mía. Y mire, lo primero que quiero dejarles en esta mañana, y está en el versículo 2, Dios le dice a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Pregunto, ¿Jonás sabía lo que tenía que hacer? ¿Jonás sabía lo que tenía que hacer? ¿Sí? Bien. Lo primero que quiero compartirles es que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana conocemos
lo que Dios quiere y no lo hacemos. Conocemos lo que Dios quiere y no lo hacemos. Y si usted puede ir al libro de Santiago o a la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios: pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Para qué? Para gastar en vuestros deleites. Ahora, vea la versión Biblia a la palabra, en el versículo 3. No sé si lo pueden poner, si no yo se los leo. Dice, eso es en Reina Valera, en Biblia a la palabra. Y si pedís, no recibís nada, porque pedís, escuche, con la torcida intención de malgastarlo en vuestros caprichos. Y voy a Jonás. Jonás sabía lo que tenía que hacer, pero caprichoso se le antojó ir a Tarsis. No hacer la voluntad de Dios. Y esta palabra es fuerte porque aquí dice la torcida intención. Habla de que, a ver, iglesia, si yo hago cosas que no están en la voluntad de Dios, estoy haciendo cosas según mi propia decisiones, según lo que a mí me parece y no lo que Dios quiere. Y allí hay un problema, porque si nosotros decimos ser hijo de Dios, estamos en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas y para ser obedientes a lo que Dios nos pide. ¿Fue obediente Jonás? No fue obediente. Y aquí no dice la palabra que él le pidió a Dios, en vez de ir a Nínive, irse a Tarsis. Él tomó la decisión. ¿Y saben qué hizo Dios? Bueno, ¿querés ir a Tarsis? Anda a Tarsis. Tomate esas vacaciones de ir a Tarsis, le dijo. Porque Dios es así. Dios nos da libre albedrío en nuestras decisiones. Pero ese libre albedrío tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, iglesia. Yo no puedo hacer lo que quiero. A ver, poder puedo, pero no debo hacer lo que quiero. No estoy en esta tierra para que lo que yo deseo en mi corazón, y aquí dice torcidas intenciones, como si fuera un niño caprichoso. ¿Conocen niños caprichosos? Y cuando a un niño caprichoso se le clava algo en la mente, no hay azote que lo saque. Pero ya las personas que tenemos a Cristo en nuestras vidas, no me puedo mover de esta manera. Porque yo sé perfectamente lo que Dios quiere, pero el problema es que no lo hago. No lo hago. Año 2022, 13 de noviembre, que ya estamos, se ha pasado rapidísimo este año. Todavía estoy luchando con obedecer a la palabra y a la voluntad de Dios. Y aquí dice claro que no recibo porque pido mal. Y quiero ir a esto que les dije en el preámbulo de la palabra. Hay personas que oran y que ayunan, pero no para que la voluntad de Dios se cumpla, sino para que Dios avale y que Dios permita lo que ellos quieren. ¿Y sabes qué? Dios te lo va a permitir.
Y el problema no está en que Dios te lo permita. El problema está en las consecuencias. Porque yo sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Jonás huyó de la responsabilidad. Y muchas veces nosotros también huimos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Y sabe cuál es la responsabilidad que tenemos? Aparte llamado, aparte dones, aparte ministerios. Mi responsabilidad en esta tierra es traer la voluntad del Padre a mi vida. El Señor, estando en el Getsemaní, todos lo conocen, muchas veces lo compartimos los domingos de Santa Cena. Él, si quería, le decía al Padre: quita de mí esta copa. Lo podía hacer, pero él sabía para qué había sido llamado. Dios, el Padre, ya le había hablado, aún por profetas, cuál era el propósito de Cristo en esta tierra. Entonces, por lo tanto, aunque el Señor quisiera, Él no podía pedirle al Padre que quitara esa copa, sino al contrario, le dijo: quita de mí si es posible, pero no sea mi voluntad, sino sea la tuya. Porque en la voluntad de Dios para nuestras vidas está la bendición. ¿Y cuántas veces peleamos contra eso, iglesia? E indirectamente estamos peleando contra Dios, porque Dios ya te ha hablado con señales, con profecía, con cosas que son bien visibles. ¿Qué es lo que te corresponde hacer? Y sin embargo todavía estás peleando, como diciéndole a Dios: ¿es esto lo que tú quieres? ¿Será así como tú quieres las cosas? O a lo mejor tengo un poquito de razón. ¿No? Por eso, muchas veces sin querer, peleamos contra la voluntad de Dios. Peleamos contra lo que Dios quiere. Porque conocemos lo que Dios quiere, pero no lo hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nuestra voluntad. Lo que nosotros queremos. Y a veces te puede ir bien, pero muchas veces te puede ir mal. Porque Dios le otorga a Jonás. A ver, me metía en la palabra hoy de madrugada, muy temprano, y decía: ¿Dios podría haber evitado que Jonás pasara por esa mala experiencia? ¿Qué piensa usted? Lo podría haber evitado. Le podría haber mandado un ángel. Podría haber bajado una señal para que Jonás se diera cuenta que tenía que ir a Nínive. Sin embargo, estaba allí No, me voy a Tarsis. ¿Y qué pasó en el camino? ¿Cómo le fue? A ver, todos sabemos, y en escuela bíblica se predica: y vino un pez muy grande y ¡flum! Se lo tragó. No, iglesia. Lee los versículos anteriores. ¿A qué se expuso Jonás por no obedecer la voluntad de Dios? Lo del pez ya es el final. Pero todo lo que tuvo que pasar por no someterse a la voluntad de Dios, y la conocía. Dios le había hablado: ve a Nínive porque te necesito allí. Habla la palabra porque hay mucha gente que necesita la salvación. Sin embargo, Jonás, Dios le dijo: anda para el norte. No, me voy para el sur porque creo que es más fácil. Primero, conocemos lo que Dios quiere y no lo hacemos. Pero te quiero hablar de algo en esta mañana, iglesia. Versículo 3 del libro de Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ello a Tarsis.
lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabe qué es lo segundo, iglesia? No solamente desobedecemos y no hacemos la voluntad de Dios, sino que rompemos el pacto con Dios. Y ese romper el pacto trae consecuencias tangibles y afectan también a otras personas. Y mire, ¿qué es algo tangible? Algo palpable. Algo que se puede percibir de manera clara y precisa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, te pregunto, muchas veces en esas malas decisiones que tomamos, ¿nosotros no sabemos que nos va a traer consecuencias? ¿Sí o no? Necesitamos que baje un ángel para decirnos, presta atención, que la decisión que estás tomando no va a ser buena. Ya lo sabemos. Cuando es tangible, habla que en nosotros está esa capacidad de poder observar si lo que voy a hacer me conviene o no. No hace falta tocarlo. Yo ya sé que esa decisión no me va a traer buenas consecuencias a mi vida. O que eso que le pido a Dios que me apruebe y que me permita, porque es un capricho, no va a ser bueno. Yo ya lo sé a eso. Pero sin embargo, ¿querés ir a Tarsis? Anda a Tarsis. Ahí dice la palabra que se levantó una tormenta y no lo mataron los demás tripulantes porque lo querían matar cuando Dios revela y él tiene que reconocer que el culpable, porque el culpable de la tormenta no eran los que estaban en el barco. ¿Quién era el culpable? Él. Él era el culpable porque había tomado una mala decisión. Si esa nave partía a Tarsis sin Jonás, no pasaba nada. Pero ¿quién había en esa nave? Un hijo de Dios. Y te quiero decir algo, iglesia, y este es un principio espiritual. Cuando un hijo de Dios sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, el mismo infierno se te levanta en contra. El mismo infierno. Porque estás desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y después, oh pastor, este problema, oh pastor, el otro. Pero iglesia, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? Esa tormenta no es nada a lo que el diablo hace cuando hay hijos de Dios que no cumplen con la voluntad del Padre. Aún en lo que hago, yo debo pasarlo por ese filtro si es la voluntad de Dios. Porque hay cosas que no son la voluntad de Dios y sin embargo yo las hago. ¿Y sabe qué pasa al tiempo? Te salen mal. No traen buenos resultados. La primera consecuencia de no hacer la voluntad de Dios, iglesia, y este es un tema delicado, no solamente huyó de la presencia de Dios, sino que muchas veces cuando yo le pido a Dios que otorgue lo que quiero, va a haber cosas o personas que te van a apartar de Dios. Cosas o personas que te van a apartar de la voluntad de Dios. Aquí vemos que una tormenta se levantó. Pero la mala decisión de Jonás afectó a toda una tripulación, los cuales se enfurecieron y lo tiraron al mar para que muriera porque creían que eso era maldición en sus vidas. Entonces yo debo ser una persona que hoy abra mis sentidos espirituales y que realmente, hoy vivimos en un tiempo que muchas cosas se te van a presentar. Y aún negocios se te van a presentar. Pero otra cosa
es que esos negocios sean la voluntad de Dios para tu vida. Porque muchos de esos negocios tal vez te pueden llevar a perder todas las cosas. Y Jonás estuvo a nada de ser destruido. Mire, vaya a Oseas, si puede. Oseas capítulo 9, versículo 17. Dice la palabra de Dios: mi Dios los desechará, porque ellos no le oyeron. Y esta palabra, iglesia, me traspasó el corazón en esta mañana. Dice, y andarán errantes entre las naciones. Pregunto, un hijo de Dios que conoce la voluntad de Dios y sabe lo que Dios quiere, ¿se puede permitir andar errante en la tierra? ¿Usted sabe lo que significa andar errante? Usted lo dijo. Sin destino. Perdido. Nunca logra lo que quiere. Nunca puede ser feliz. Porque una persona que no hace la voluntad de Dios no es feliz. Nada lo llena, nada le hace bien, nada le conforma. Pero qué hermoso es cuando le decimos a Dios, sea tu voluntad, porque aún lo poco es bendición para nuestras vidas. Jonás tuvo que pasar por una mala experiencia. Y aún usted, fíjese, Dios lo usa, porque él regresa, predica en Nínive. Y el cabezón se terminó enojando porque el pueblo se arrepintió y se volvió a Dios. Y hasta se enojó con Dios y maldijo, dijo, ¿por qué? Mejor no me muero. Iglesia, presta atención, es muy fuerte esto. Porque cuando el hombre no puede hacer la voluntad de Dios, quiere decir que hay confusión en la mente. Y la confusión es un espíritu que opera para destrucción de las personas. Y lea Jonás. ¿Por qué no dice qué pasó con Jonás? Lea al final, allí en el capítulo 4. Dice la palabra de Dios. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. La palabra de Dios termina que Dios le reprocha a Jonás el que no estuviera de acuerdo que Nínive fuera salvo. Pero no termina diciendo, Jonás hizo la voluntad de Dios, Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Hay puntos suspensivos en esta historia. Porque da a entender que ustedes fíjense en Dios mostrando su gloria, que estos 120,000 se arrepienten. Este termina enojándose con Dios. Termina muy mal este hombre, termina confundido. Y yo debo prestar atención, porque hoy estamos en tiempos donde el diablo trabaja en la mente para confundir, pero el propósito es destruir. Por eso yo debo buscar la voluntad de Dios en mi vida. Si fuera por lo humano, además, muchas veces las decisiones son almáticas. No son decisiones en oración y en ayuno. Entonces, hoy debo prestar atención
Porque el buscar la voluntad de Dios me corresponde, es una responsabilidad que tengo como hijo de Dios. Has emprendido algo, lograste algo en tu vida, gloria a Dios. Pero eso tiene que glorificar a Dios y tiene que traer la voluntad de Dios a tu vida. Le fue bien clarito. La calabacera en la cual no trabajaste. Y acá hay profundidades en la palabra. Porque muchas cosas Dios nos permite por gracia. Pero como yo estoy confundido, no puedo discernir cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Para qué el Señor hizo aparecer la calabacera? Para que el cabezón este se refugiara y tuviera sombra. Y este se enojó, y así como Dios permitió que esa calabacera naciera, también permitió que esa calabacera se pudriera. Ten cuidado, iglesia, porque muchas veces cuando no entiendes o cuando hay un espíritu de confusión en la mente, lo que Dios quiere puede ser malo para tu vida. Pero no es porque lo que Dios quiere es malo, sino porque la confusión no te permite discernir que eso es bueno para tu vida. Y me remito a esto. Muchas veces oramos y ayunamos para que Dios apruebe lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Jonás fue un hombre que por misericordia cumplió el propósito. Pero su final está libro abierto en la Biblia. Porque si usted lee específicamente, entienda el enojo que tenía Jonás. La furia que tenía Jonás, porque Dios trajo salvación a Nínive. Ahora, vengamos a nuestros tiempos. ¿Yo me puedo enojar con Dios si Dios trae salvación a mi casa? ¿Si Dios trae salvación a mi tierra? ¿Si Dios trae salvación a mis hijos? ¿De dónde nace eso? De una mente confundida. Jonás estaba confundido. Nunca entendió cuál era el propósito de Dios. Luego de pasar por una mala experiencia, fue e hizo el propósito, pero no estaba convencido. ¿Saben por qué no estaba convencido? Porque hay un principio espiritual. Lo que él hizo no estaba en la voluntad de Dios. Por eso, ¿hasta cuándo vas a pelear con la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vas a pelear con Dios? A ver, todos conocemos el versículo. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Te pregunto, ¿no nos conviene hacer la voluntad de Dios? A ver, no, me parece que no estamos de acuerdo. ¿Nos conviene hacer la voluntad de Dios? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Quiere decir que primero yo debo pasar por el filtro de voluntad en el cielo para que se cumpla lo que quiero en la tierra. Porque si no, dice el libro de Santiago, soy caprichoso. ¿Ha tratado alguna vez con una persona caprichosa? ¿Son fáciles? ¿Qué te da gana cuando la tenés ahí? ¿Qué dirá nuestro Padre de nosotros?
Por eso con esto cierro, iglesia. ¿Hasta cuándo vas a pelear contra Dios? La voluntad de Dios te conviene y te hace bien. Amén. Toca al que está al lado tuyo en esta mañana. Decirle, hermano, decíselo, dale, decíselo. Con amor. ¿Hasta cuándo vas a pelear contra Dios? Contra Dios no se pelea, iglesia. ¿A Dios qué se le hace? Se le obedece. Palabra de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren disfrutar los años que restan en esta tierra? ¿Qué debemos hacer? ¿Obedecer a qué? A la voluntad de Dios. ¡Chao! Es cortita la receta. No tienes ni que tomar Ulcosol, ni omeprazol, ni tensión gástrica, ni nada. Ni Actron. Toma la voluntad de Dios y vas a ser feliz en esta tierra. Amén.